este momento ya me acompaña Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo, con quien quiero hablar un poco de cómo deberá ser este trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo en el nuevo periodo, ¿no? Este periodo tan corto, pero que se lo tiene que delinear de la forma más efectiva posible, podría ser. Roger, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Jennifer? Buenas tardes. Un saludo también a la distinguida audiencia de Sonorama. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Roger. Bueno, quedaron pendientes 524 proyectos de ley a trámite, que ya de por sí es una cifra enorme para el nuevo periodo legislativo. Hablamos que más o menos habrá 14 meses de la nueva gestión de los nuevos parlamentarios. ¿Cómo les viene el trabajo titánico? ¿Qué deberán dar prioridad? Estos proyectos de ley, ¿qué está en lo urgente? Bueno, no solo son 500, son más de 1000 proyectos de ley que se han ido acumulando. ¿Hablamos de 500 que lograron tramitarse? Son 500, se presentaron al menos 600 proyectos de ley en todo el periodo. El 10% de estos se aprobaron, y el 5% se convirtieron en ley. Es decir, tienes de 10 a 1 en relación a lo que se presenta versus lo que se aprueba. Y es sencillo hacer el análisis en el sentido de que quizá los legisladores que vienen, los nuevos legisladores, deberán analizar si es que sus nuevas propuestas van a poder concretarse, porque la práctica lo dice clarísimo. La Asamblea Nacional no logra aprobar los proyectos de ley que presenta en un periodo, sino lo que hace es tomarlo estancado, lo que se ha quedado pendiente. Hablábamos de 1000 con los pendientes. Con los pendientes. Claro, y ahí hay plazos, incluso, claro, ¿no? Hay plazos que ya se han incumplido, o sea, es un desastre. Claro, sí, y como para conocer un poco, y la ciudadanía comúnmente no está empapada de cómo funciona, ¿no? Al interno, y a veces ni siquiera los asambleístas conocen bien cómo es el proceso parlamentario al interno, y para comentarles un poco, hay que respetar plazos, todo esto viene regido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y estos proyectos, algunos pues ya van al olvido. Hay proyectos, es lo que pasó, ¿no? En la anterior hacen una evaluación, exacto, ingresa la nueva, dan prioridad y el resto. Exactamente, hay una práctica parlamentaria que consiste en archivar o mandar al archivo aquellos proyectos de ley que ya no son pertinentes. Creo que en este caso sería bueno que los nuevos legisladores hagan un catastro de lo que está pendiente y vean que ya no se puede aprobar. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de hace muchos años que a mí me parece importante, que es el tema de fijación de límites territoriales en el Ecuador, que lo presentó el expresidente Rafael Correa. Ese proyecto no ha pasado nada y se necesita un proyecto de ley de este tipo, pero como ya han pasado tantos años, tal vez una nueva iniciativa sea pertinente en esta materia, ¿no? Y así hay otros proyectos de ley, como por ejemplo el Código de la Niñez, que se ha debatido durante más de 10 años. El Código de la Niñez terminó siendo este tiempo-espacio pausado, ¿no? Donde pasaba poco, se tuvo que pedir esta prórroga, también hubo discrepancias, al principio era ocasional, luego pasó a ser permanente, y de repente pues tampoco pasó nada en este periodo. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con el caso del Código de la Niñez y también con el Código de la Salud, que sabemos que ya se cumplió este plazo por parte del veto que puso el Ejecutivo, pues deberá retomarse, ¿no? Efectivamente hay proyectos de ley y esa es otra historia, digamos, ese es un paso más adelante. Hay al menos 20 proyectos normativos que cuentan con informe para segundo debate. Es decir, 20 cuerpos legales. Usted sabe y la ciudadanía que se unifican varios proyectos de ley y se hace un cuerpo normativo. Hay 20. Entre ellos el Código de la Salud, también hay una reforma a propósito de todo el debate por la Contraloría General del Estado. Hay un proyecto de ley que también cuenta con, fue vetado totalmente, el tema de evitar que haya el subrogante del Contralor, y eso ya puede ser aprobado directamente por la Asamblea Nacional y enviado al registro oficial. El Código de la Salud también, y así hay 20 que yo digo en 3 o 6 meses la Asamblea Nacional podría entregar al país fácilmente 20 leyes que están ya en segundo debate. Y sabemos que una de las prácticas que comúnmente hacen los parlamentarios es presentar estos proyectos de ley, ¿no? Y comúnmente hay una especie de valoración también, y podríamos decirlo mediática, de cuántos proyectos de ley presentaste y qué tan bueno eres en medida de qué cantidad de proyectos presentaste. ¿Esto qué tan efectivo ha terminado siendo? No, para nada. No es mejor legislador quien más presenta proyectos de ley. Eso es clarísimo.
Pero en el imaginario hay esa idea, ¿no? Es como Sí, que hay en esa ese idea. momento recién se dan cuenta como que sí están trabajando. Entonces, Claro. mientras más proyectos presente, y no importa qué pase con estos proyectos, porque la ciudadanía no entiende mucho cómo es la dinámica interna y pues este proyecto, solo el hecho de presentarlo no quiere decir que sea ley, implica todo un trabajo. Sí, hay dos variables ahí, ya voy a comentar, pero no le culpo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay asambleístas que no presentan nada. También, sí. Sí, No sí, presentan ningún proyecto de ley, entonces la ciudadanía hace el contraste. Claro, y dice el que dices, ¿y ellos qué presenta. hicieron todo este tiempo? Exacto, entonces bueno, es el menos peor, digamos. Claro, pero si nosotros comenzamos a analizar más a fondo, tú te das cuenta que, por ejemplo, se presentan 15 proyectos de ley o 20 proyectos de ley, que fue una legisladora que fue la que más presentó, y de esos aprueban 3. Los 17 quedan pendientes. Y luego te pones a buscar un poco más en el tema de calidad. Y ves que, por ejemplo, hay asambleístas que presentan proyectos de ley con un artículo. Las reformas al COIP. Por ejemplo. Claro, en el momento en el que decidían el interno de la Comisión de Justicia, claro, les agrupas para poder tramitarlas, porque van llegando de a uno, ¿no? De un artículo. artículo. Exactamente. Y ahí hay un problema de fondo. Y hay también una buena práctica que hay que destacar de otros parlamentos. Tú como bancada deberías proponer un proyecto de ley, como bancada. Y la bancada contraria lo propio. Entonces, eso va a someterse a un debate en la comisión. Como bancada, como una bancada orgánica. Pero eso no ocurre acá. Cada asambleísta dentro de la bancada incluso tienen propuestas contradictorias. Ajá, sí, o similares también, que se repiten. Entonces, el llamado de atención a las bancadas es siéntense a conversar ustedes como bancada y presenten proyectos de ley conjuntos, como bancada, con las firmas de los legisladores. Y eso va a hacer dos cosas. En primer lugar, reducir este tema burocrático dentro de la legislatura, que es pasar al CAL, que firme, que la calificación, que le envío a la comisión, y abultar de trabajo a comisiones como la de Justicia y Estructura del Estado, que tiene más de 170 proyectos. Y si tú te pones a revisar, muchos son iguales y muchos tienen solo un artículo. Y en segundo lugar, te ayuda a mejorar la calidad del debate, porque ya te centras en propuestas ya consensuadas. Entonces tienes dos polos. En materia de niñez y adolescencia vamos por este lado o por este lado. Y todo se clarifica. Porque cuando llega al pleno un proyecto de ley, no me va a dejar mentir Jennifer, los asambleístas no logran leer todo porque son mamotretos. Claro. Y votan a pesar a veces de sin que saber qué es. legalmente tienen que conocer los proyectos de ley antes de que comience el debate. Era impresionante que también lo tenías a la par de la convocatoria. ¿Cómo leían? 100 páginas. 100 páginas en Es 2 días, que imposible. luego lo tenía que leer el secretario también, y bueno, se decía, mejor ponga rápido las conclusiones, y aún así, Claro. ¿dónde estaba todo lo importante, ¿no? Que es este proceso de socialización, de que vayan las distintas organizaciones, pues quedaba prácticamente en el olvido. Efectivamente, y cuando se intenta socializar un proyecto de ley de este tipo, pues la ciudadanía poco o nada va a lograr comprender qué es lo que se está tramitando. Entonces, hay que afinar el proceso parlamentario, hay que afinar la presentación de proyectos de ley, el trámite, el debate, para entregar al país leyes pronto, cumpliendo los plazos efectivamente, pero leyes de calidad, leyes que vayan a servir para ser aplicadas. Varios legisladores también han mencionado en varias ocasiones y durante años que las leyes que aprueba la Asamblea son inaplicables. Así de sencillo. Claro, y también se busca dar este seguimiento, ¿no? De saber si se aplican o no, y luego descubres que a la par también son inaplicables. Claro, y que no cuentan, A pesar por ejemplo... de que tienen este filtro, ¿no? De la unidad de técnica legislativa como para medir este tipo de temas. Sí, efectivamente. E incluso se ha dicho que muchas de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional no tienen un análisis presupuestario de fondo. Entonces, apruebas la ley y luego, ¿de dónde sacas el presupuesto para implementar? Entonces, todo va de la mano. La revisión de la Asamblea Nacional del Presupuesto General del Estado es importante. Las leyes que se propongan deben estar atadas a una consideración presupuestaria. Y hay una herramienta muy interesante que no es utilizada. Le pongo un caso, Jennifer. Yo estoy casi seguro que los nuevos legisladores van a proponer una serie de reformas al COIP, desde su visión, que es importante, es relevante. Es que viene el tema de seguridad, pues entonces Claro. en el momento en el que logras enlazar estos dos temas, ha sido uno de los constantes en esta dinámica también electoral, pues lo primero que se va a proponer son las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué tan efectivo es? De entrada, pero yo le pregunto a la ciudadanía, ¿con qué base? Si no se ha evaluado la efectividad de esa ley. ¿La ley será el problema? ¿El COIP es el problema? ¿O quizás la aplicación del COIP? ¿O la ejecución presupuestaria? La voluntad política, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior, que por cierto es muy baja.
Entonces, si tú evalúas todo lo que está detrás de la aplicación de la ley, quizá te das cuenta de que la ley no es el problema. Y esto sumado también a que, bueno, tenemos todo el tema de trámite de las normas y también uno de las situaciones que pasó mucho en la asamblea cesada fue dedicarse a temas coyunturales, ¿no? Entonces tenemos todo el tiempo que se invirtió en tratar casos como el de Guadalupe Llori, de Yesenia Guamaní, todos estos, aparte los temas de fiscalización, los juicios políticos. ¿Qué expectativa se puede tener en este sentido de cuántas leyes se puede hacer un imaginario y tal vez se lo hace desde el Observatorio Legislativo en este escenario de tiempo de lo represado? ¿Qué podría hacer esta nueva asamblea? Bueno, el promedio, que esperamos que no sea menor porque siempre ha sido así, sea buena o mala la asamblea, como suele calificar algunas encuestas de opinión, es que 15 leyes al menos se deben aprobar al año. 15 leyes al año, eso es lo que se ha visto anualmente. 15 leyes, 12 leyes, 13 leyes, 15 leyes, 17 leyes. Por ejemplo, Virgilio Saquicela aprobó un mayor número de leyes, es cuestión política, digamos, pero hay que reconocerlo. Pero ese es el promedio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea en primer lugar? Hacer una agenda parlamentaria, que ya está normada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esa agenda deberá prever todos los contratiempos que podrían pasar en el país. La agenda parlamentaria debe ser realista, efectiva, debe tener indicadores, plazos y demás. Lo que pasó, por ejemplo, con la agenda de Guadalupe Llori, ya que tocamos el tema, es que ella propuso demasiado. Fue una minga por el Ecuador, se llamó así, fue una intención bastante ambiciosa y se cumplió en un 40%. ¿Por qué? Porque justo lo que le decía, ¿qué pasó en el país? Hubo una relación compleja entre la oposición y el Ejecutivo. Y creo que la convocatoria entre esta entrevista era eso, ¿no? Esa relación. Sí, ahí vamos para allá. Sí, y precisamente a veces el tema legislativo para mí resulta como un abanico de cosas y justamente para eso, ¿no? Y ahora viene esta dinámica, lo represado, lo que viene, las propuestas nuevas, y a la par una de las razones por las que se habría cesado a la Asamblea Nacional fue que este peso que terminó siendo la Asamblea Nacional para el presidente de la República, el haberse amparado en esta situación de que no le lo dejaban trabajar y pues inevitablemente le tocó cerrar y ir a la muerte cruzada. ¿Cómo van a lograr, cómo sería la técnica para que puedan trabajar a la par y funcione, ¿no? Este contrapeso ejecutivo-legislativo. Ahí es amplio el análisis, como usted bien ha dicho, pero vamos a intentar centrarnos en un par de puntos. En legislación. Hay una relación clarísima en legislación entre Ejecutivo y Legislativo. Por un lado, el presidente puede presentar proyectos de ley de carácter urgente en materia económica, que son los más relevantes, puede presentar proyectos de ley normales, ordinarios. La Asamblea, por su parte, puede rechazarlos, digamos, no aprobarlos, archivarlos, o aprobarlos y enviarlos de nuevo al presidente. Es decir, hay una relación bastante cercana en materia de legislación, hay un contrapeso. Ahí, por seguir una recomendación internacional, lo que se podría hacer y lo que ya se hizo con una ley, ya voy a contar cuál, en este periodo cesado, es antes de presentar el proyecto de ley, haces un anteproyecto. Es decir, te sientas a conversar y a ver cuáles son los límites y las banderas rojas de lado y lado. Eso pasó con la ley de transformación visual y digital y audiovisual. Exactamente. Y ahí, como funcionó, hicieron estas mesas de diálogo donde trabajó el legislativo, a la par el ejecutivo, y mientras logras construir, pues ya conoces estos peros, estos límites, bueno, aquí nomás, y el Parlamento pasó. Sí, en comisiones no hubo mayor debate, o bueno, sí hubo debate, pero no confrontación del tipo de que te baja el proyecto. Luego hubo un debate interesante, se mejoró el proyecto, hubo aportes y se aprobó con más de 100 votos. Es una práctica que se podría generar en este nuevo periodo, bueno, en este periodo legislativo extraordinario y con el nuevo presidente o presidenta de la República. Sería interesante que se trabaje en ese sentido. Ahora bien, ya más allá de la técnica hay cuestiones políticas que deberán ejercitarse en las bancadas del Parlamento. Ahí el llamado de atención a las bancadas es a poner como líderes de bancada a personas que conozcan cómo funciona la dinámica ejecutivo-legislativo. Usted no me dejará mentir que en el periodo cesado pues hubo incluso errores en el procedimiento parlamentario. Cuando se eligieron autoridades se notaba que había un cierto desconocimiento de quién lideraba esas propuestas a la hora de lograr mayorías en un momento tan problemático, pero a la vez interesante como lo es elegir una autoridad parlamentaria. Y se veía que no iba por ahí la ratificación, que sí iba. Entonces,
Eso demostraba que políticamente el Ejecutivo debe, si es que logra constituir una bancada, lograr tener líderes que conozcan del tema. Lo propio la oposición, si es que la hay. Entonces, esos dos factores en materia de legislación van a permitir destrabar un poco y que vaya caminando la elección de autoridades y aprobación de leyes, ¿no?, en esa materia. Otra de las cosas que también te quería consultar era sobre esta propuesta que lo mencionó en el debate presidencial Daniel Noboa de presentar una ley económica urgente al mes. Esto en la técnica tiene 30 días para resolver la Asamblea Nacional. ¿Esto funcionaría? ¿Esto sería viable? ¿Es posible que se pueda resolver una al mes? De fondo, yo creo que no, en el sentido de que estamos hablando de urgencias. Y 12 urgencias es como que suena algo ilógico. Y yo pensaría que una urgencia económica se resuelve con al menos 2 proyectos de ley como máximo. Porque, claro, cuando tú presentas un proyecto de ley que busca cubrir o regular determinada materia económica, tiene que ser unificada, digamos. No puedes ir presentando parches. Entonces creo que es una propuesta un poco exagerada, pues, para vender, supongo, por poner un término, para vender como que la idea de que vamos a ir a cambiar las cosas, pero en la práctica no se ha visto que un presidente presente cada mes. Y además la Asamblea también podría reaccionar de manera negativa. Fácilmente la Asamblea podría en el CAL desestimar, digamos, el proyecto de ley y ahí queda, ¿no? Como ya ha sucedido. Claro, pero entendiendo que el CAL tiene estos parámetros, no solamente se trata de no querer, ¿no? Porque fue en su momento también que se terminó concluyendo que simplemente no quiso y la Asamblea Nacional obstaculizó, pero en realidad lo que fue es que no pasaba uno de los parámetros de acuerdo a la técnica legislativa. Y en este escenario también están los procesos de fiscalización. ¿Qué va a pasar con los que quedaron pendientes al interno de la comisión? Claro, ese era el otro punto, ¿no? De la relación ejecutivo-legislativo, la famosa fiscalización. Bueno, en primer lugar... Va a abundar en este periodo, estoy segura. Sí, no, por en el supuesto. anterior abundó y estoy segura que este va a ser muchísimo más. Y para poner la cifra, la palabra abundar, 10.000 pedidos de información presentaron los legisladores a todo el Estado, digamos. 2.500, un poco más, fueron a la función ejecutiva. Entonces hubo una... Diana Salazar en su momento, la fiscal, dijo, es suficiente. Ya basta. Ya no puedo seguir yendo porque había también esta práctica de llamarle como a 3 comisiones diferentes a tratar el mismo tema y pasaban al menos una vez a la semana en la Asamblea Nacional y fue en este momento en el que dijo, oigan, no nos dejan trabajar. Claro. Y que fue uno de los argumentos también por parte del presidente de la República. Ahí pues el ejercicio de la fiscalización, y hay que decirlo, es constitucional, legal, legítimo, los legisladores deben convocar. Está bien. Pero creo que hay una línea al respecto de qué es responsable y qué no es responsable. Tú tienes herramientas de fiscalización que funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, tú puedes pedir información. Envías un oficio a la autoridad del Estado, a la fiscal, y le pides información al respecto de qué. De el cumplimiento o incumplimiento de determinada normativa que le aplica a la fiscal. Fácil. Te responde y te dice no cumplí o sí cumplí. Ahí se termina la fiscalización en la primera etapa. Si te dice no cumplí, tú puedes iniciar un proceso de juicio político por incumplimiento de funciones. Y luego sigues el trámite. Eso no ocurría en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que ocurrió posiblemente, no digo que sea el caso de la autoridad de la Fiscal General del Estado, pudo ser cualquiera, fue un hostigamiento. Sí. En donde ya, digamos, perdía lógica el sentido de fiscalización, que es ver si se está cumpliendo o no determinada ley o política pública. Y cuando pierde la lógica, la fiscalización se convierte en obstaculización y posible caracterización de la ingobernabilidad en un Estado de Derecho, ¿no? Y en los casos de las solicitudes de juicio político, ¿qué debe pasar? ¿Ahorita comenzamos de cero? No, los plazos se suspendieron y hay 6 procesos que, digamos, quedaron en stand-by y que la Asamblea Nacional deberá decidir si los archiva, los retoma, pero deberán seguir un curso. No es que se pueden hacer los locos y decir aquí no pasó nada. Porque hay autoridades que ya no serán autoridades también ya en y ese momento, es otro problema de la legislatura. Pasó. Y voy a dar otro dato porque creo que por ahí va la lógica del análisis también. 26 pedidos o solicitudes de juicio político. Apenas 5 tuvieron efectividad, es decir, lograron censura y destitución. Porque la ley dice que cuando la autoridad del Estado ya no es autoridad, pero se inició un juicio político, se puede censurar esta sanción de 2 años no ocupar un cargo público, ¿no?
Pero la efectividad del juicio político va más allá, debe ser censura y destitución. Y de los 26 apenas 5. Entonces esto nos dice algo, nos dice que posiblemente esos otros 20 fue un tema de presión, más no fue... Contexto. Exacto, no tuvo la lógica y el sentido de fiscalización, que es detener a esa autoridad, por usar un término, de la infracción que está cometiendo. Eso no ocurre. Hay autoridades que han sido censuradas, pues innumerables, pero eso no tiene ningún efecto. El caso propio es de Patricio Carrillo, ¿no? Que a pesar de ser censurado, igual parece que va a asumir el cargo. ¿Puede pasar algo, y ya que lo mencionas, puede pasar algo el momento de que sea la primera sesión del Parlamento que lo va a liderar Pirina Correa por ser la más votada? Sí. ¿Puede haber algún argumento, algún artículo que puedan usar para que no ingrese, por ejemplo, el Parlamento Patricio Carrillo? O claro. En el momento en el que tenga ya sus credenciales por el CNE, no hay nada que hacer. Yo creo que las credenciales sí las van a entregar, sí, porque el CNE no tiene ninguna competencia. Y no lo hizo en su momento porque no la tuvo, ¿no? Claro, yo creo que Patricio Carrillo no va a poder ejercitar el cargo. Él fue electo legítimamente en goce de sus derechos políticos, pero la ley es clara y establece que el ejercicio del cargo no lo puede hacer. Y ya en términos concretos, como usted bien dice, el ejercicio del cargo, ¿qué es? Que le den un despacho, que le den asesores. Puede ser que ahí en ese momento no ingrese al pleno. Si es que el presidente o presidenta de la legislatura determina que él no deba tener, por ejemplo, el gafete de legislador para poder ingresar al Parlamento. O sea, estamos hablando como de cualquier entidad pública donde Exacto. Yo quiero ingresar y el guardia me puede decir, usted no tiene credencial, no puede ingresar. Es un proceso administrativo. Cuando el administrador general de la Asamblea Nacional quiera asignar recurso público a Patricio Carrillo y se tope con que la ley dice que él tiene un impedimento y hay el certificado de impedimento de ejercer cargo público. Que es uno de los requisitos que nos piden a todos quienes hemos ejercido la función pública, ¿no? Te dan un check, es uno y eso es uno de los documentos que más ha impedido que gente ingrese al sector público. Exactamente, y esta no es la excepción. En el caso de que ya vayan a asignar recursos, un despacho y demás, van a toparse con ese impedimento y tendrán que tomar una decisión. Quizá eleven la decisión a la máxima autoridad de la Asamblea Nacional y ojalá no se politice el tema y se resuelva políticamente y no jurídicamente. Jurídicamente, clarísimo, no puede ejercitar el cargo, desafortunadamente. Pero políticamente usted sabe que todo puede pasar y una decisión política de ese nivel es importante. Y si es que la decisión política, por ejemplo, del presidente o presidenta de la Asamblea o del CAL determina que sí ejercita el cargo, ya pasamos a otro nivel de discusión jurídica, en donde posiblemente la justicia ordinaria deba actuar y también pues la justicia constitucional, de ser el caso, porque estamos hablando de un tema constitucional también. Es decir, que inevitablemente vamos a tener una primera sesión que podría ser muy interesante. Sí, pues va a ser muy interesante en el sentido de que vamos a ver cuál va a ser la mayoría que se va a generar, porque evidentemente cuando se elija una autoridad se genera una mayoría, 70 votos es una mayoría. Se elige presidente o presidenta de la Asamblea y ese va a ser el termómetro para saber cómo va a ser la mayoría al menos unos 3 meses de la Asamblea, porque usted sabe que eso cambia y cambia muy rápido. Sí. Y para cerrar, yo, Roger, quiero una última pregunta y sobre todo más allá del tema de la coordinación como tal del observatorio, también un tema personal, ¿no? Y del conocimiento del tema legislativo. ¿Qué ha pasado en el país este tiempo que no hubo asamblea? ¿Se puede hacer una valoración también de más allá del tema ciudadano, que es si a la gente le gustó o no, o nadie lo sintió, nadie le importó? En el tema jurídico y como tal en el trámite de leyes, ¿qué ha pasado en el país sin la asamblea o no pasó nada? Pasó mucho y también dejaron de pasar cosas importantes. Pasó mucho en el sentido de que políticas públicas que debieron ser fiscalizadas no lo fueron. En materia de seguridad, de salud, de educación, de medicinas incluso. La ausencia del Parlamento generó que pasen muchas irregularidades a la hora de hacer política y administración pública en el país. Nada más y nada menos. Y en estos decretos que ha enviado también el Ejecutivo, que si bien tienen este filtro de la Corte Constitucional, no se podría comparar, ¿no?, el trabajo que se venía realizando y lo que implicaba el interno de la Asamblea y ahora con lo que hace la Corte, sin la intención de deslegitimar, ¿no? Pero son funciones diferentes. Exactamente, el legislador es clave para una democracia. Por más que nos caigan mal, no les queramos y demás, por poner unos términos. Sí, el legislador es importante para una democracia porque es quien pone límites a los abusos o arbitrariedades o incumplimientos de un funcionario público. Ese es el ideal. Y al no existir un parlamento, eso pasa desapercibido, desafortunadamente. En segundo lugar, que no haya asamblea, pues provocó que no se aprueben leyes importantes como las que ya hemos mencionado.
en materia de salud, educación, empleo y demás. Entonces, el mensaje es que hay asamblea para un país es positivo. Que no haya asamblea es sinónimo de que algo está fallando, que la democracia no está bien y que debemos mejorar. Y me permito, si usted me deja, Jennifer, una última cosa que me parece importante y que lo mencionaba en varios medios. Es importante vigilar cómo va a actuar la próxima Asamblea Nacional en el sentido de los asesores parlamentarios. Hay una reforma muy preocupante en materia de talento humano. Ya no se va a exigir a la hora de contratar los asesores para los legisladores título universitario y experiencia. Ahora es título o experiencia, cualquiera de las dos. Pero lo más grave es que la experiencia se va a poder acreditar con cualquier cosa. Es decir, si yo soy dirigente de una liga barrial de fútbol... Me pueden firmar en mi conjunto y claro, decir que fui que usted ha sido líder del conjunto, puede acreditar como que tiene experiencia en temas parlamentarios, porque se colocó un artículo antojadizo en el reglamento de talento humano, en las reformas de reglamento, y ahora pues estamos frente a que la calidad de las leyes, porque los asesores participan sí o sí en las leyes... Y tienen un rol fundamental, ¿no? Por algo son los asesores claro, de los asesoran legalmente, y que no hay asesores con conocimiento y experiencia, pues creo que vamos a enfrentar un parlamento muy complejo en el sentido de que podrían cometer errores graves, ¿no? Entonces el llamado de atención, y es el motivo por lo que he señalado esto, y es que los legisladores sean responsables a la hora de contratar su personal, que vean los mejores cuadros que puedan servir al país de manera técnica. La fórmula es fácil, es político más asesor. Si usted pone político más político, yo no sé qué podría pasar en la Asamblea Nacional. De acuerdo, Roger, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí en Contexto, Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo, con quien hemos dialogado un poco respecto a este contrapeso ejecutivo-legislativo, también el rol que deberán ejercer los parlamentarios en este nuevo periodo. Como lo comentábamos, pues hay un montón de proyectos represados que deberán tratarse, también los procesos de fiscalización, pues bueno, estaremos expectantes y como lo menciona también, dar este seguimiento a cuál será el rol que van a producir, el tema que van a desarrollar los legisladores en esta nueva Asamblea Nacional, que más o menos tendrá 14 meses para poder legislar. Y así llegamos a la parte final de este espacio informativo.